Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, que ha reunido en estas 3 jornadas a profesores, estudiantes, funcionarios y profesionales destacados de nuestra región, como así también de España, Alemania y Angola, invitados por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Se encuentran en el estrado el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alac, la señora magistrada del Superior Tribunal Constitucional de Angola, Lucía Sebastião, y el señor vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, doctor Víctor René Nicoletti. Agradecemos y destacamos también la presencia del señor rector de la Universidad Nacional de La Matanza, doctor Eduardo Martínez, legisladores, autoridades nacionales y provinciales, integrantes del Poder Judicial Nacional y Provincial. Agradecemos también por su presencia a los destacados especialistas en Derecho Penal del ámbito nacional e internacional que nos acompañaron durante este congreso. A continuación, hará uso de la palabra el señor vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, doctor Víctor René Nicoletti. Buenas tardes, muy queridas y queridas congresistas. Del Segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, en nombre del rector de la universidad, nos permitimos participar en estas breves palabras, ya sobre la finalización de este Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología que, como ustedes saben, ha tenido repercusión internacional. Se pueden ver en la página web de la Asociación Internacional de Rectores, de la cual nuestro rector es parte. Se puede ver también en la página web de la Organización Universitaria Interamericana como un gran evento internacional del derecho penal y criminología que está finalizando. Queremos mostrar nuestro especial orgullo con la distinción de la presencia del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del señor Ministro de la Suprema Corte de la Nación, de la doctora Lucía Sebastião de Angola, que nos acompaña aquí en el estrado, señalando que la comunidad universitaria argentina, por todos los pronunciamientos que hemos recibido, ha significado también una distinción para el Ministerio de Derechos Humanos, para el Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y también para nuestra Universidad Nacional de La Matanza. Nos distinguen con su presencia, ¿qué puedo decir? Decanos, rectores, especialistas en este ámbito del derecho penal, profesores, alumnos, especialistas de distintos lugares del mundo. Y esto nos ha honrado, digamos, plenamente. Hemos participado nosotros también en algunos de los paneles que han sido de una verdadera profundidad en este campo, porque nos permitimos decir en estas 2 palabras que la determinación de los hechos delictivos y la sancionalidad ha sido siempre un gran tema del derecho, digamos, de todos los tiempos. Y hoy, más precisamente, como lo señalaba el señor Ministro de la Suprema Corte el primer día y el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de la libertad y en el marco de la dignidad humana. Ustedes saben bien que estamos cumpliendo aquí 24 años de vida, vamos a los 25 para la primavera
del 2014, con una importante cantidad de alumnos, lo mencionaba el rector de la universidad, arriba de los 42.000 alumnos, y es una universidad que tiene un compromiso con lo público. Y al tener un compromiso por lo público, tiene una idea de país. La universidad tiene un proyecto movilizador y tiene una línea de valores. En razón de esto, queremos señalar nuestro espíritu realmente engrandecido con este congreso. Queremos felicitar, porque hemos concurrido muy especialmente a casi todos los paneles y hemos visto gente de una excelente formación y de un nivel de calidad de las exposiciones que prestigian cualquier congreso del mundo, cualquier universidad del mundo. Así que, señor ministro de la Suprema Corte, muy querida doctora Lucia, ¿qué podemos decir? La mayor de las felicitaciones. Y muchas gracias por vuestra presencia. Escucharemos a continuación las palabras de la señora magistrada del Superior Tribunal Constitucional de Angola, doña Lucía Sebastião. Senhor Ministro da Justiça e Direitos Humanos, me gustaría poder hablar en español, pero solo soy portuñol, por eso prefiero hablar en portugués. Minhas senhoras e meus senhores, Senhoras e senhores, começo por agradecer ao Ministério da Justiça, quiero agradecer al Ministerio de Justicia, à Associação Latino-Americana de Direito Penal e Criminologia, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, à Universidade Nacional de La Matança la Universidad Nacional de La Matanza e, em especial, Senhor Professor Dr. Eugênio Raul Zaffaroni, y especialmente al señor profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, pela lembrança, cordialidade por recordarse de nosotros, por su cordialidad e por se ter lembrado da nossa universidade, por haberse acordado de nuestra universidad, a Universidade Agostinho Neto, la Universidad Agostinho Neto, Universidade Pública Universidad Pública e a nossa Faculdade de Direito, y en especial a nuestra facultad, la Facultad de Derecho, aonde sou donde soy docente da cadeira de Direito Penal. docente de la Cátedra de Derecho Penal. Convidaram-nos para falarmos sobre resolução de conflitos na justiça comunitária em Angola. Nos invitaron para hablar sobre resolución de conflictos en la justicia comunitaria en Angola. Não temos uma justiça comunitária No tenemos una justicia comunitaria, sistematizada e escrita, no tenemos una justicia comunitaria sistematizada y escrita, como entre acadêmicos diríamos, como entre académicos diríamos, codificada, positivada. codificada, positivada. Mas temos uma justiça comunitária Sin embargo, tenemos una justicia comunitaria efetivamente vigente, efectivamente vigente, que resolve conflitos, que resuelve conflictos cujas decisões y cuyas decisiones não chegam, no llegan, na maior parte das vezes, en la mayor parte de las veces, ao conhecimento al conocimiento das designadas autoridades administrativas de las designadas autoridades administrativas do Estado que gere a nação. del Estado que gobierna la nación. A justiça comunitária existe,
La justicia comunitaria existe e funciona paralelamente à justiça do Estado, existe y funciona paralelamente a la justicia del Estado, imperando imperando lá onde esta não existe. donde esta no existe. Mas porque é ela que está em vigor, Pero porque es ella que es vigente em grande parte do território nacional en gran parte del territorio nacional e muitas vezes y muchas veces as suas normas e procedimentos sus normas y procedimientos entram em conflito entran en conflicto com as normas do designado direito positivo, con las normas del derecho positivo, pretendemos pretendemos e parece importante buscar y parece importante buscar o ponto de encontro el punto de encuentro quando, sobretudo, cuando, sobre todo, o assunto el tema é direito penal. es derecho penal. Pretendemos partir de um caso concreto Pretendemos partir de un caso concreto que ocorreu que sucedió no ano de 2002. en el año de 2002. O caso ficou conhecido como El caso se conoció como Processo Camutuculeno. Proceso Camutuculeno. Nele estiveram envolvidos En él estuvieron involucrados como autores arguidos e vítimas, como autores, imputados y víctimas, autoridades administrativas, autoridades administrativas, dentre eles o governador da província, entre ellas el gobernador de la provincia, responsáveis administrativos locais, responsables administrativos locales, o rei, el rey, os sobas, los sobas. que são os responsáveis comunitários, Los sobas son los responsables comunitarios e a comunidade y la misma comunidad naquele município. de aquel municipio. O Camutuculeno é uma espécie de magia, Camutuculema es una especie de magia, uma muhuca, una muuca, em que, aos olhos da generalidade das pessoas, que es vista por las personas. a vítima parece morta. Las personas creen que la víctima está muerta, Mas para o feiticeiro, pero para el hechicero, o praticante de Camutuculeno, el practicante de Camutuculeno, ela continua viva. la persona sigue viva. É levada e enterrada, Se la lleva y se la enterra, mas com a magia, com a muhuca, pero con la magia, la muuca, a pessoa é transportada para a lavra do feiticeiro. la persona es transportada para el campo, la hacienda del hechicero, Nem sequer foi enterrada, sin haber sido enterrada nem morreu. y sin haber muerto. É um fenômeno Se trata de un fenómeno cuja finalidade cuya finalidad é gerar riqueza e conferir poder ao praticante. es generar riqueza y conferir poder al practicante. Por isso, Por este motivo, só ele consegue ver os resultados, solo el practicante consigue ver los ou resultados, seja, o aumento da sua riqueza. que sería el aumento de su riqueza. A qualificação do fenômeno como Camutuculeno La calificación del fenómeno como Camutuculeno é feita pelo adivinhador, se hace por un o adivinador, chimbanda. el chimbanda. Quando alguém morre Cuando alguien muere e a família não encontra uma causa aparente, y la familia no encuentra una causa aparente, procura um adivinhador. busca un adivinador. Reúne-se em seguida toda a comunidade Enseguida se reúne toda la comunidad para ouvir o suspeito para escuchar el sospechoso e decidir na mundanga Yambunga. y decidir en la Mundanga Mundango Yambunga, y Ñambunga, que é a Assembleia da Comunidade, que es la asamblea de la comunidad, onde participam todos os membros interessados, donde participan todos los miembros interesados, independentemente da idade,
independientemente de la edad, do sexo, sexo, da posição social, posición social, podendo todos intervir. pudiendo todos intervenir. O acusado é ouvido El acusado es escuchado, es oído e pode confessar ou negar a prática. y puede confesar o negar la práctica. A confissão significa aceitar a prática do facto, La confesión significa aceptar la práctica del hecho, aceitar que matou a pessoa ou pessoas, aceptar que mató la persona o personas, nomear quem ela ou elas foram decir quién fueron esas personas e entregar, y entregar, descumprir deshacer o feitiço el hechizo que deve ser queimado que debe ser quemado e as cinzas atiradas ao rio y las cenizas atiradas al río na presença da comunidade. en la presencia de la comunidad. Se o acusado confessar, Si el acusado confiesa, descumprir o feitiço, si él deshace el hechizo, a sanção é o pagamento de uma multa em espécie, las sanciones del pago de una multa en especie, constituída por 9 cabeças de gado bovino, por ejemplo, constituida por 9 cabezas de ganado, de 9 res, cabritos, 9 cabritos, 30 galinhas. chivos y 30 gallinas. Se o acusado nega, Si el acusado niega, é amarrado, es atado, espancado para confessar golpeado para confesar e apresentar o feitiço. y presentar el hechizo. E se mesmo assim não o apresentar, Y si aún así no presenta, é condenado na multa se le condena a una multa e cumulativamente expulso da comunidade. y cumulativamente es expulsado de la comunidad. O governador da província foi condenado El gobernador de la provincia fue condenado e o Tribunal Supremo fundamentou y el Tribunal Supremo fundamentó que a conduta se deveu à forte crença no feitiço. que la conducta ocurrió por la fuerte creencia en el hechizo. Daí que o arguido tenha preferido tratar o assunto a nível tradicional, De ahí que el imputado haya preferido tratar el asunto a nivel tradicional, ao invés de pedir, como devia, en lugar de pedir, como debía, a intervenção das autoridades competentes. la intervención de las autoridades competentes. É a jurisprudência do tribunal, continua, Es jurisprudencia del tribunal que a forte crença no feitiço que la fuerte creencia en el hechizo justifica o uso da faculdade de atenuação extraordinária da pena. justifica el uso de la facultad de atenuación extraordinaria de la pena. Porque a crença no feitiço Porque la creencia en el hechizo exerceu sobre os arguidos ejerció sobre los imputados poder inibidor un poder inhibidor que os impossibilitou de medir que los imposibilitó de e, em medir consequência, compreender y consecuentemente de comprender a ilicitude do facto que estavam a praticar. la ilicitud del hecho que estaban practicando. Esta questão Esta cuestión remete-nos para o problema da culpa no nos direito lleva al penal. problema de la culpa, Mais concretamente, más o concretamente problema da consciência da ilicitude. el problema de la conciencia Da ilicitude. de la ilicitud. O código em vigor na República de Angola, El código vigente en la República de no Angola, momento em que os factos ocorreram en el momento en que ocurrieron los hechos e em que foi tomada a decisão pelo Pleno do Tribunal Supremo, y en el que se tomó la decisión por el Pleno del Tribunal era o Supremo, Código Penal Português de 1886. era el Código Penal portugués de 1886. A decisão La decisión adotou conceito normativo de culpabilidade adoptó un concepto normativo de culpabilidad como juízo de reprovação jurídica, como el juicio de reprobación jurídica, o juízo de censura juicio de censura jurídica dirigida ao agente direccionado a la gente por ter praticado o facto ilícito por haber practicado el hecho ilícito e não se ter motivado na norma y no se haber motivado en la norma quando podia cuando podía e era exigível que o fizesse. y le era exigible que lo hiciera. Na verdade, aquela decisão
En realidad, aquella decisión não considerou no consideró que o arguido tivesse agido que el imputado hubiera accionado com falta de consciência da ilicitude. con falta de conciencia de su ilicitud. Antes, pelo contrário, Al contrario, condenou o governador como autor moral, condenó al gobernador como autor moral, autor mediato autor mediato de um homicídio qualificado, de un homicidio cualificado, punível com pena de 20 a 24 anos de punible, prisão. punible con pena de 20 a 24 años de prisión. Atenuou de modo geral a responsabilidade, Atenuó de modo general la responsabilidad, porque a circunstância crença no feitiço porque la circunstancia creencia en el hechizo enfraqueceu a culpabilidade do agente. atenuó la culpabilidad de la gente. Estamos, pois, a ver a consciência da licitude Estamos viendo entonces la conciencia de la licitud no direito constituído. en el derecho constituido, Ou seja, aquilo que está em vigor o sea, lo que es vigente em virtude do Código de 1886. en virtud del Código Portugués de 1886. Está em elaboração Se está elaborando um actualmente novo Código Penal. un nuevo Código Penal. E a solução que traz para a consciência da ilicitude Y la solución que trae para la conciencia de la ilicitud tem como tese da relevância dessa consciência tiene como tesis de la relevancia de esa e conciencia toma como elemento constitutivo essencial do juízo da culpa. y toma como elemento constitutivo esencial del juicio de culpa. Assim, De esa forma, sempre que se verificar uma falta de consciência do ilícito não censurável, siempre que se verificara una falta de conciencia del ilícito no verificable, a culpa deve ser negada la culpa debe negarse. e esta é uma solução preconizada pela doutrina alemã, Y esta es una solución preconizada por la doctrina Seguida. alemana, pela doutrina portuguesa. seguida por la doctrina portuguesa. Por que esta referência? ¿Por qué esta diferencia? É que a proposta do código, La propuesta del a código, parte geral, la parte general, foi preparada fue preparada por uma comissão de trabalho por una comisión de trabajo coordenada pelo professor Jorge de Figueiredo Dias. ordenada por el profesor Jorge Figueiredo Dias. A parte especial La parte especial foi preparada fue preparada por uma comissão por una comisión de docentes angolanos de docentes angoleños coordinada pelo professor Orlando Ferreira Rodrigues. coordinada por el profesor Orlando Ferreira Rodríguez, perdón. Significa que Eso significa o projeto angolano que el proyecto angoleño está a seguir a solução portuguesa. sigue la solución portuguesa. Não se reconhece a distinção entre erro sobre o tipo e erro sobre a proibição. No se reconoce la distinción entre error sobre el tipo y error sobre la prohibición. O erro sobre a proibição é tratado como erro sobre o tipo, El error sobre la prohibición se trata como error sobre tipo, cujo efeito é a exclusão do dolo. cuyo efecto es la exclusión del dolo. Apresenta, por isso, o projeto duas espécies de erro. El proyecto presenta entonces dos especies, dos tipos de error. Erro que exclui o dolo, Error que excluye el dolo, podendo o agente ser punido a título de negligência, pudiendo el agente ser punido a título de nos negligencia termos gerais da previsão do artigo 14, en los términos generales de la previsión del artículo 14, e o erro que exclui a culpa, y el error que excluye la culpa, se for não essencial, si esa no es o censurable, que em termos dogmáticos constitui uma causa de exclusão da culpa, lo que en términos dogmáticos constituye una causa de exclusión de la culpa, mas que, sendo censurável, pero que si es censurable, mantém a punição a título de dolo, mantiene la punición a título de dolo, podendo a pena ser especialmente atenuada. pudiendo la pena ser especialmente atenuada. Por que esta preocupação? ¿Por qué la preocupación? É que no momento em que a decisão foi tomada Es que cuando se tomó la e o decisión projeto foi elaborado, y se elaboró el proyecto, não estava em vigor a Constituição
angolana de 2010. No estaba vigente la constitución Con seu angoleña de artigo 2010 Com o seu artigo 7º, con su artículo número 7 que admite o costume como fonte de direito. que admite la costumbre como fuente de derecho. A Constituição angolana veio conferir lugar La constitución angolana vino a conferir un lugar a essa instituição tradicional a esa institución tradicional e com ela o pluralismo normativo, y con ella al pluralismo normativo que até então vigorava apenas em leis ordinárias, que hasta entonces estaba vigente apenas en leyes ordinarias, dispersas e de forma não sistematizada, y de forma no sistematizada, conferindo dignidade constitucional otorgando dignidad constitucional a uma realidade antropológica e sociológica a una realidad antropológica y sociológica das comunidades tradicionais, de las comunidades tradicionales, suas instituições e lideranças. sus instituciones y liderazgos. Diz o artigo 7º, El artículo 7 dice, é reconhecida se reconoce a validade e a força jurídica do costume la validad y la fuerza jurídica de la costumbre, que del não costumbre, seja contrário à Constituição que no sea contrario a la Constitución e à dignidade da pessoa humana. y a la dignidad de la persona humana. Que relevância poderá ter esta disposição para a questão que nós estamos a tratar? ¿Qué relevancia podrá tener esta disposición para la cuestión que estamos tratando? É que costume e lei ficam colocados em posição de paridade. Aquí costumbre y ley se colocan en posición de paridad, Subordinando-se ambos à Constituição. subordinándose ambos a la Constitución. A Constituição angolana seguiu, segundo Carlos Feijó, Según Carlos Feijó, la Constitución angoleña siguió uma perspectiva pluralista de direito. una perspectiva pluralista del derecho. Isto releva para efeito das fontes do direito, Y esto tiene relevancia para efectos de las fuentes de derecho e no nosso caso das fontes do direito y en penal. nuestro caso de las fuentes del derecho. Sabemos que da teoria tradicional das fontes do direito penal, Sabemos que de la teoría tradicional de las fuentes del derecho o penal, costume está afastado la costumbre está afastada, sempre que seja alejada, para qualificar qualquer comportamento como crime, está alejada siempre que sea para calificar cualquier comportamiento como delito, fundamentar a responsabilidade penal, fundamentar la responsabilidad penal, estabelecer agravantes, establecer agravantes, restringir causas de exclusão da culpa. restringir causas de exclusión de la culpa. Não sendo o costume contrário à Constituição No siendo la costumbre contraria a la Constitución e, consequentemente, à dignidade da pessoa humana, y en consecuencia a la dignidad de la persona humana, poderia ele, numa interpretação conforme à Constituição, podría la costumbre en una interpretación de acuerdo con la Constitución qualificar comportamento como crime, calificar un comportamiento como crimen o como sem que delito devesse constar de uma lei? sin que se constara de una ley. Como compatibilizaríamos isso ¿Cómo compatibilizaríamos eso com o princípio nulo crime, nulla pena sine lege scripta? con el principio nulo crimen, nulla pena sine lege scripta? Afinal, os costumes são orais Los costumbres son orales e a exigência de lei escrita y la exigencia de la ley escrita tem a ver com questões de segurança jurídica tiene que ver con cuestiones de seguridad jurídica e, em geral, visa evitar arbitrariedades judiciais. y en general tiene como objetivo evitar arbitrariedades judiciales. Estes são apenas alguns dos problemas que se levantam. Estos son apenas algunos de los problemas que se levantan. Do inquérito que fizemos à comunidade onde nos deslocamos, De la indagatoria que hicimos a la comunidad, resultou que a comunidade resultó que la comunidad considera que não é necessário matar o praticante de camutuculeno ou Que- de feitiçaria. que no es necesario matar al practicante de camutuculeno o de hechizaría. Sugerimos-lhes a adoção de novas normas de punição para o camutuculeno. Sugerimos nuevas formas de adopción para tratar el caso del camutuculeno.
responderam-nos que a sanção deve permanecer a mesma. La sanción debe permanecer la misma, Ele deve descumprir o feitiço. deshacer, el hechicero debe Talvez deshacer seja el importante hechizo, clarificar pero tal vez sea importante aclarar que o feitiço não é algo abstrato, que el hechizo no se trata de algo abstracto, é material. es material. É, por exemplo, uma panela. Es, por ejemplo, una cacerola, una E olla, dentro da panela y dentro de esta olla pode ter ossos, puede haber huesos, pode haver um crânio, un cráneo, unhas, uñas, pele de animal. piel de animales, Tudo isto devidamente embrulhado todo eso, digamos, e regado mezclado com sangue de alguma coisa. con sangre de algo. Por isso se diz descumprir. Ele tem que desfazer. Por eso se dice que el hechicero tiene que deshacer el E o hechizo. descumprir é, primeiro, apresentar à comunidade. Y el deshacer es presentar eso a la comunidad, Depois, queimar luego quemar e as cinzas atirar à água. y después a arrojar las cenizas al agua, Porque a água lava tudo, a água limpa. porque el agua limpia, lava todo. Dizia, portanto, que a sanção deve permanecer. Decía que la sanción debe permanecer, Ele deve descumprir o feitiço, él debe deshacer el hechizo, pagar a indemnização às famílias das vítimas pagar una indemnización a la familia de las e, víctimas, se não o fizer, y si no lo hace, ser expulso da comunidade ser desterrado de la comunidad com o propósito de a ela nunca mais regressar. sin la posibilidad de volver a esta comunidad. Sugerimos uma sanção alternativa, por exemplo, trabalhar para as famílias ou para a comunidade. Vamos a sugerir una sanción alternativa, por ejemplo, trabajar para las familias o para la comunidad. A resposta também foi não. La respuesta también fue negativa, Porque se ele permanecer, porque si el hechicero permanece, pode voltar a praticar e a matar pessoas. podría volver a practicar hechicería y a matar personas. Por outro lado, Por otra parte, a família das vítimas las familias de las víctimas também o poderiam matar. también lo podrían matar. Da expulsão não cabe recurso nem para o rei. De la expulsión no cabe recurso ni siquiera para el rey. O rei pertence à comunidade. El rey pertenece a la comunidad, Portanto, a decisão é também dele. por lo tanto la decisión también es de él. A sanção é pessoal. La sanción es personal. A família pode permanecer na comunidade La familia puede permanecer en la comunidad ou acompanhá-lo se quiser. o puede acompañarlo si quiere. Mas se ele descumprir o feitiço, Pero si el hechicero deshace el hechizo, pagar a indemnização, si él paga la indemnización, pode permanecer. puede permanecer. Ele cumpriu a sua parte. Él cumplió con su parte. Para a comunidade, Para la comunidad, matar com camuto culeno matar con camutuculeno é o mesmo que matar com arma branca, es lo mismo que matar con arma blanca, com azagaia, con flecha com arma de fogo. o con arma de fuego. Na verdade, En realidad, só se seguirmos uma perspectiva pluralista de direito, solamente si seguimos una perspectiva pluralista del derecho, poderemos, porque admitimos a coexistência de várias ordens jurídicas, poderemos, por admitir la coexistencia de varios órdenes jurídicos, avigorar no espaço que constitui a República de Angola, vigorando en el espacio que constituye la República de Angola. dizia, poderemos encontrar ponto de encontro. Solo así podremos encontrar un punto de inflexión, de intersección. E como é que essa convivência se faria? Como é que ela se processaria? ¿Y cómo se podría procesar esa convivencia? Particularmente em matéria de direito penal. Particularmente en materia de derecho penal. Precisamos de chegar a ponto de encontro Necesitamos llegar a un punto de inflexión em que também no domínio criminal en que también en el dominio criminal possa haver coexistência, pueda coexistir, como é sugerido pela comunidade do Cuito Cuanavale. como sugiere la comunidad Cuito Caunavale. O que ela reclama
o que reclama essa é que a sua comunidade crença seja tomada em consideração es que su creencia sea tenida en cuenta para efeitos de punição dos agentes a los efectos de punición de los agentes que se comportem contrariamente às normas comunitárias instituídas. que se comporten contrariamente a las normas instituidas. Creio que, do ponto de vista do direito dito positivo, Creo que del punto de vista del derecho positivo, poderíamos seguir a solução proposta por Raul Zaffaroni. podríamos seguir la solución propuesta por Raúl Zaffaroni, O erro de compreensão culturalmente condicionado. el error de comprensión culturalmente condicionado. Contrariamente ao que sucede com o Código Penal da Guiné-Bissau, Contrariamente con lo que sucede con el Código Penal de Guinea-Bissau, que no artigo 110 prevê que en el artículo 110 prevé o infanticídio praticado el infanticidio practicado por quem esteja compreensivelmente influenciado por aquel que está comprensiblemente influenciado pelos usos e costumes que vigoram no grupo étnico a que pertence, por los usos y costumbres vigentes en el grupo étnico a que pertenece, o projeto de novo Código Penal de Angola el proyecto del nuevo Código Penal de Angola não prevê nenhuma situação em que expressamente se refere no prevé usos ninguna y situación en que expresamente se refiere o erro de compreensão culturalmente condicionado el error de comprensión culturalmente é condicionado. erro de proibição Es un error de prohibición a ser atendido que debe ser atendido nos casos em que não é exigível en los casos en que no se exige a interiorização da conduta la interiorización de la porque conducta, ela é estranha à cultura do agente. porque ella es extraña, es ajena, a la cultura de la gente. Não se trata de um erro sobre a ilicitude, No se trata de un error sobre ilicitud, pois aqui está-se a tratar de situações ya que acá estamos tratando de situaciones que implicam valoração de normas que implican valoración de normas e não orientação por normas. y no orientación por normas. O que significa Lo que significa que para haver consciência da ilicitude, que para que haya conciencia de la ilicitud, basta que o agente tenha compreendido, basta que el agente haya comprendido, mesmo ao nível da sua experiência do dia a dia, mismo al nivel de su experiencia cotidiana, o desvalor jurídico do facto. la falta de valor jurídico del hecho. Não importa se ele interiorizou ou não essa compreensão. No importa si él interiorizó o no esa Se comprensión, ele adotou como norma de conduta si la adoptó como norma de conducta ou de comportamento. o de comportamiento. Este erro traz consigo uma maior tolerância Este error conlleva una mayor tolerancia quando ocorre um conflito pessoal entre os sistemas culturais dos intervenientes cuando ocurre un conflicto personal entre los sistemas culturales de los intervenientes e aponta para a desnecessidade da censurabilidade do erro. y apunta para la falta de necesidad de la censurabilidad del error, Pois o juízo de censurabilidade pues el juicio de censurabilidad teria como pressuposto tendría como supuesto o reconhecimento da obrigatoriedade el reconocimiento de la de assimilação obligatoriedad dos valores culturais dominantes, y asimilación de los valores culturales o que dominantes, significaria lo que a significaría renúncia forçada à diferença cultural. la renuncia a la diferencia cultural. Reconhecendo que o condicionamento cultural Reconociendo que el condicionamiento cultural pode dar lugar a diferentes classes de erro, puede dar lugar a diferentes tipos de veja-se errores, o erro sobre a causalidade, véase el error sobre la causalidad, em que ocorre um erro do tipo, en que ocurre un error del tipo ou sobre o processo causal, o sobre el proceso causal, em que a solução é a exclusão do autor de qualquer responsabilidade, en que la solución es la exclusión del autor de cualquier responsabilidad sendo necessário verificar y sea necesario verificar se em todas as situações de erro invencível, si en todas las situaciones de error invencible, por ausência de tipicidade ou de culpabilidade, por ausencia de tipicidad o culpabilidad, a solução é a exclusão do autor la solución es la exclusión del autor de qualquer responsabilidade, de cualquier responsabilidad.
Raul Zaffaroni e José Perangeli Raúl Zaffaroni y José Perengeli entendem entienden que o importante é que umas vezes que lo importante es que algunas veces o autor entende a ilicitude, el autor entiende la ilicitud, outras ele não entende. otras veces no. E neste caso, Y en este caso é preciso respeitar a sua cultura es necesario respetar su cultura no seu meio en su medio e não interferir y no interferir mediante pretensões de tipo etnocentrista mediante pretensiones etnocentristas para destruir as relações culturais a ela alheias. para destruir las relaciones culturales a ella ajenas. Surge aqui uma outra dificuldade Acá surge una otra dificultad quando a cultura interfere com a Constituição cuando la cultura interfiere con la constitución e com a dignidade da pessoa humana. y con la dignidad de la persona humana. Não defendemos uma ideia de neutralidade do Estado. No defendemos la idea de una neutralidad del Estado. Pugnamos por encontrar um caminho pelo qual Pugnamos por encontrar un camino a través del também no cual, domínio do direito penal también en el dominio del derecho penal, se possa coexistir. se pueda coexistir. Sugere neste sentido Sugiere en este sentido a comunidade do Cuito-Conaval, la comunidad de Cuito Guanavale, ela também reconhecedora do valor vida, también ella reconocedora del valor vida, do valor dignidade da pessoa humana, del valor dignidad de la persona humana, rejeita atitudes que conduzem à morte rechaza actitudes que llevan a la muerte e chegou mesmo a sugerir y sugirió incluso que a sua investigação e decisão que su investigación y decisión pudesse constituir prova bastante pudiera constituir prueba bastante para, em caso de morte, en caso de muerte, o Estado aceitar punir o infrator. que el Estado acepte punir el infractor. É que geralmente quando ocorrem casos relacionados com a feitiçaria, Es que cuando ocurren casos relacionados con la hechicería, as autoridades administrativas dizem: en general las autoridades administrativas dicen, isto é assunto das autoridades tradicionais. eso es asunto de las autoridades tradicionales. Afinal, Al final, o que pretendem lo que é pretenden que a semelhança do Código da Guiné-Bissau, es que como en el Código de Guinea-Bissau, as suas crenças sejam reconhecidas sus creencias se reconozcan e relevem para efeitos dos diferentes momentos E da tem- teoria geral da infração. y tengan relevancia para los efectos de los diferentes momentos de su Es verdad. manifestación. É verdade Es verdad que, em tese geral, que en tesis general o caminho pode ser sugerido, el camino puede pode ser o ser sugerido puede ser el sugerido por Wilkie Mlika, por Will Kimilka, a busca de mínimo fundamental de ordem tradicional, la búsqueda de un mínimo fundamental de orden tradicional, o que pressupõe diálogo multicultural lo que supone un diálogo multicultural com a intervenção paritária de representantes con la intervención paritaria de representantes das ordens coexistentes em conflito. de los órdenes coexistentes en conflicto. Isto pressupõe a intervenção de estudiosos Ello supone la intervención de que estudiosos se ocupem da identificação das normas do procedimento que se ocupen de la identificación de las normas de procedimiento próprias da ordem jurídica e judiciária comunitários, propias del orden jurídica y judicial comunitarios. terminologia aqui utilizada apenas para efeitos de melhor compreensão, Terminología acá utilizada para efectos de mejor comprensión, uma vez que não defendemos ya que no defendemos a transposição pura e simples la transposición pura y sencillamente dos esquemas, de los esquemas, mecanismos mecanismos e modos de pensar y modos de pensar de sistema concebido e assente de un sistema concebido y que se numa idiosincrasia própria, asentado en una idiosincrasia propia, sistema sustentado por valores éticos, culturais e ideológicos próprios, sistema sustentado por valores éticos, culturales y ideológicos propios, para outro, onde os referidos valores donde los referidos valores são totalmente alheios, por son vezes. absolutamente ajenos.
o que se traduz na criação de uma dogmática própria. lo que se traduce en la creación de una dogmática propia. Afinal, Al final, também me parece, también creo, como já ontem aqui alguém disse, como alguien ya lo dijo acá ayer, que é tempo de pensarmos que es hora de pensar que o nulo crime que el nulo crimen não deverá ser mais sine lege, no deberá ser más sine lege, e sim sino sine iuris. sine iuris. Muito obrigado. Muchas gracias. Dirige la palabra a continuación el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio Alac. Buenas tardes a todos. Cuando venía para esta queridísima Universidad de La Matanza, venía leyendo algunas palabras para este acto de clausura. Venía pensando también cómo referirme a los asistentes, especialmente al panel de asistentes. Y voy a contar una anécdota. Me vino a la memoria un día que por teléfono, la primera vez que hablé con él por teléfono, hablé con el actual Papa y cuando uno estaba aquí en Argentina le pregunté cómo dirigirme a él, si como monseñor o arzobispo de Buenos Aires o llamarlo cardenal. Y el entonces arzobispo de Buenos Aires, actual Papa, me dijo, no me llame ni monseñor, no me llame ni como arzobispo y no me llame como cardenal, sino que dígame padre, porque esos tres cargos, monseñor, arzobispo o cardenal, no figuran en la Biblia. Y cuando estaba pensando en referirme a Raúl, pensaba, me dirijo a él como ministro de la Corte o como especialista destacadísimo a nivel internacional de Derecho Penal, o como profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, o como secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Criminal, y pensé en denominarlo de otra manera, y es decirle maestro, porque el aporte de Raúl Zaffaroni para la Argentina, el aporte que hizo, el aporte que está haciendo y el aporte que hará seguramente trasciende el derecho penal y la criminología, porque con su lucha, con su obra, con su ejemplo, es y se ha convertido en una de las referencias y una de las guías más importantes del progreso social argentino. Así que, en primer lugar, diría, querido maestro Raúl Zaffaroni, gracias por darnos la oportunidad de participar en este encuentro. Querida magistrada del Superior Tribunal Constitucional de Angola, doña Luisa Sebastião, querido rector de la Universidad de La Matanza, que siempre nos da la posibilidad de utilizar estas instalaciones para el Ministerio de Justicia y encuentros vinculados a la justicia, Daniel Martínez, querido vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, Víctor Nicoletti, señores legisladores y autoridades nacionales y provinciales, señor integrante del Poder Judicial Nacional y Provincial, señores especialistas destacados en Derecho Penal del ámbito nacional e internacional que nos acompañaron en este Congreso. Quiero, en primer lugar, expresar mi más amplio reconocimiento y felicitaciones a todos quienes participaron de la organización de este segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología, que se ha desarrollado durante 3 productivas jornadas. En especial a todo el equipo de Raúl Zaffaroni, que ha hecho un encomiable esfuerzo por el éxito de este encuentro. También quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, que no está aquí presente, pero que ha trabajado mucho para que este encuentro se pueda realizar. Quiero compartir con todos los presentes algunos números que son suficientemente adecuados de la magnitud y trascendencia que ha logrado este evento. Durante estos 3 días de actividad se han desarrollado 13 mesas de disertación y discusión organizadas en torno a 5 ejes temáticos. Quiero agradecer especialmente a los 30 destacados juristas de la región latinoamericana que han hecho el esfuerzo de trasladarse hasta la Argentina y a los reconocidos académicos de nuestro país por haber comprometido una vez más su presencia. Y me tomo otra licencia, quiero agradecer la presencia de Elías Carranza, el titular del INANUD, que siempre, pese a tener la responsabilidad de conducir ese órgano tan trascendente de Naciones Unidas, nunca deja
no se olvida de las actividades de su país y siempre realiza aportes importantísimos para el desarrollo del derecho penal y la criminología. Quiero resaltar un hecho que no siempre se da en este tipo de encuentros, la intervención de 10 instituciones entre organizadores y auspiciantes, entre las cuales se encuentran 2 de nuestras más importantes universidades del conurbano bonaerense, 2 organizaciones civiles, 4 organismos de gobierno y 2 áreas de servicios públicos, todo lo cual muestra la amplitud de la convocatoria y la extensión del compromiso asumido entre estas temáticas. Y en especial destacar un aspecto fundamental, sin el cual todo el resto pierde sentido, la participación de miles de asistentes a estas jornadas entre profesionales, judiciales, estudiantes y público en general que estuvieron aquí en La Matanza. Cada vez que asistimos a congresos de esta naturaleza, conviene recordar aquellos largos años de aislamiento que las autoridades de nuestros estados latinoamericanos buscaban apoyo fuera de nuestra región, generalmente en perjuicio de los intereses de nuestros ciudadanos. Últimamente, cada día más los foros, instancias y encuentros que convocan autoridades, especialistas y referentes de nuestra región latinoamericana, y no se trata de reuniones protocolares, vacías de contenido y solo producto de circunstancias geográficas, sino de verdaderas empresas conjuntas que parten de la conciencia de que nuestras sociedades tienen una historia común y realidades compartidas. Mañana, por ejemplo, se reúnen en Venezuela los ministros de Justicia y de Seguridad de toda Sudamérica para debatir temas que son parte de este Congreso, y trataremos de hacerles llegar a quienes representan a nuestro país en ese encuentro las conclusiones que en los temas que el Congreso de Ministros de Justicia en Venezuela va a tratar y que se han tratado en esta reunión. Esa sinergia entre los ministerios de justicia de la UNASUR y del Mercosur ha permitido que muchas experiencias de nuestro país y de otros países puedan ser desarrolladas generosamente entre todos. Y quiero destacar también que el motor de este cambio fue para nuestro país el rechazo al intento del norte por instaurar en la región un área de libre comercio de las Américas, el ALCA, del cual por estos días se cumple el 8º aniversario. Desde entonces, de esa decisión soberana de los países de Sudamérica de rechazar el ALCA como instrumento de funcionamiento, empezaron a surgir en las sociedades latinoamericanas notables avances diseñados por latinoamericanos. Desde entonces nuestras sociedades tienen el convencimiento de que toda diferencia debemos resolverla en conjunto y que nuestro deber es seguir alimentando la confianza necesaria para compartir información y problemáticas con el fin de proyectar acciones y estrategias de mutuo beneficio. Por eso merece destacarse el empeño puesto por los organizadores del encuentro y los disertantes en dar a los temas tratados una perspectiva regional con enfoque en los aspectos de interés común. Estas jornadas nos han permitido compartir experiencias que refuerzan nuestra convicción acerca de la urgencia en encarar reformas integrales en materia penal y procesal penal, como pasos ineludibles para la racionalización y adecuación de nuestros marcos normativos, así como la agilización y fortalecimiento de nuestros sistemas de justicia, tareas a las que estamos abocados. Y en esto también quiero destacar el esfuerzo que está haciendo el doctor Zaffaroni por lograr que en Argentina volvamos a tener un código penal y no un antiguo código penal valiosísimo, que fue un aporte muy trascendente a la criminología argentina, pero como dijo el doctor Zaffaroni, más de 1000 modificaciones han convertido en inexistente la codificación. Y es importante destacar el esfuerzo que está haciendo el doctor Zaffaroni en que los argentinos volvamos a tener un código penal en breve. También nos parece importante destacar en este encuentro los significativos avances que el Estado argentino ha logrado en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del terrorismo de Estado, que ha golpeado a toda nuestra región, que han sido abordados con detenimiento en este encuentro en la búsqueda de promover su investigación en el resto de los países que aún no lo han hecho. Nuestra experiencia debe servir para ponernos sobre aviso de que cuando median poderes o intereses fuertemente arraigados, la justicia nunca llega sola, sino en virtud de una férrea, innovadora y persistente voluntad realizadora. Y a propósito de este esfuerzo que cada uno de nosotros debe hacer desde el lugar que ocupa, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer hincapié en algunos aspectos de posible interés para nuestra actividad en el futuro inmediato. En primer lugar, entre ellos,
el de la democratización de la justicia y también la democratización plena de todos los poderes del Estado. Recuerdo el monumental acto que organizamos hace 6 meses atrás en esta misma universidad, que estuvo siempre abierta a las discusiones que nuestro pueblo necesita, cuando se presentaron y ofrecieron a discusión las iniciativas que el Poder Ejecutivo Nacional enviara al Congreso de la Nación para lograr este objetivo. Estos 6 meses nos han permitido confirmar lo que ya sabíamos, la extrema dificultad por transformar nuestros sistemas de justicia y la fuerte resistencia de sectores que pretenden hacer prevalecer los privilegios y el corporativismo a los principios democráticos y a los intereses de la comunidad. Pero aún con los impedimentos y obstáculos que se han ido registrando, debemos celebrar los significativos avances que en los últimos años hemos ido dando como gobierno y como sociedad por abrir y transparentar la justicia. Ese contenido no es de exclusivo interés del Gobierno Nacional, sino que así como contamos con la lucha de los organismos y asociaciones para impulsar políticas dirigidas al juzgamiento de los delitos más aberrantes, también la transformación del servicio de justicia hacia la realización de los intereses de toda la sociedad que recurre a ese órgano en procura de hacer efectivos sus derechos. A su vez, disponemos hoy también como un saldo de esa discusión pública, un interesante espacio de discusión y disputa que ha surgido al interior mismo del Poder Judicial, del cual han asistido destacados y muy valiosos representantes a estas jornadas. Esta lucha por la profundización de la democratización de los 3 poderes del Estado, y en especial en este caso último del Poder Judicial, debe verse no como actos, sino como procesos. Y si uno ve la historia nacional y advierte que en 1853 se sancionó la Constitución Nacional y desde entonces comenzó una lucha también no escuchada y negada por los poderes económicos, que fue simplemente la lucha por el voto universal y secreto, y que tardamos 37 años en que en la Plaza Lavalle se reúnan los civiles que querían este logro, convocados por Leandro Nealem y por Hipólito Yrigoyen, hicieran la Revolución del Parque. Fueron 37 años para que se instalara el tema y a partir de entonces otros casi 30 años para que en 1916 el pueblo argentino pudiera votar en forma democrática, secreta y universal con la ley San Justo, pero lograda luego de haber transitado con sus prosélitos por el desierto de la incomprensión por Hipólito Yrigoyen al final y por Leandro Nealem al principio. Y si sabemos que en esa época también empezaron las mujeres anarquistas y socialistas y comunistas que venían de Europa o que traían el pensamiento europeo para lograr que la mujer pueda votar, y ahí apareció Alicia Moro de Justo y una serie de mujeres que empezaron a sostener la necesidad de que la mujer vote, también el poder económico decía que la mujer no estaba preparada para votar. También el poder económico sostenía que la mujer no estaba preparada fisiológicamente, incluso sostenían algunos legisladores que expresaban el poder económico entonces para elegir, y que esa posibilidad iba a destruir a la familia y que además la mujer quizás votara al candidato más buen mozo de entonces y por lo tanto no estaba incapacitada para votar. ¿Cuánto duró esa lucha también que iniciaron Alicia Moro y otras mujeres desde 1920? Duró casi otros 30 años para que finalmente en 1949 Perón pudiera lograr el voto femenino en Argentina. Pero la consolidación democrática tampoco se logró ahí, porque el poder económico logró también convencer a las Fuerzas Armadas que tenían que salir a derribar a los gobiernos populares, a dar golpes de Estado o a revoluciones, como se decía antes, para terminar luego con la dictadura más sangrienta que masacró 30.000 argentinos desde 1976 a 1983. Tuvo que iniciarse los juicios de lesa humanidad para probar la criminalidad de los autores de esa masacre, para que en Argentina ya definitivamente podamos tener democracia plena, en donde voten todos en forma secreta, voten las mujeres y las dictaduras militares no condicionen al pueblo. Pero igualmente sabemos que los condicionamientos son más sofisticados y el poder económico promueve en muchas circunstancias que a los gobiernos se los condicione desde la concentración mediática, y esta es los nuevos desafíos de estos momentos. Y quiero citar por último, más allá del inmenso valor de este encuentro, la visión que los grupos económicos tienen de cómo frenar a las mayorías populares y
evitar que las transformaciones sociales se puedan establecer rápidamente. Y me quiero referir también a un hecho lamentablemente pintoresco en una reunión de jueces, empresarios de medios concentrados de comunicación de Latinoamérica y representantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en una reunión celebrada en Miami, cuando una representante de esa Cámara dijo claramente: es importante que empresarios de la comunicación y jueces luchen para evitar el avance del populismo en Latinoamérica, y que cuando el populismo logra acceder al control de uno de los poderes del Poder Ejecutivo, traten de que no se construyan mayorías en el Poder Legislativo, y que cuando ese movimiento popular logra una mayoría en el Poder Legislativo, sea la justicia y los medios masivos de comunicación quien puedan limitar a los populismos. Esta declaración hecha pública en mayo del año 2012 creo que demuestra por qué esa dialéctica entre poder económico y poder democrático, esa dialéctica entre necesidad de transformar las estructuras institucionales y los sistemas judiciales en Latinoamérica no ha sido fácil, y que la lucha por construir un modelo de soberanía nacional, popular y democrática sigue siendo un desafío permanente del campo nacional y popular. Muchas gracias. Y en el cierre de este segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología aquí, en la Universidad Nacional de La Matanza, hace uso de la palabra el señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Vicerrector de la Universidad Nacional de La Matanza, señora Ministra del Tribunal Constitucional de Angola, demás autoridades, queridas amigas, amigos, realmente creo que llegados a la hora del cierre de este Congreso, reitero todos los agradecimientos que manifesté a la hora, en el momento de su instalación. Le reitero el agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Universidad de La Matanza, a la Universidad de San Martín. En fin, sin ellos hubiera sido imposible la realización de este evento. Les agradezco enormemente la presencia a todos los colegas que se han esforzado por acudir a nuestra invitación y a los que han venido incluso espontáneamente. No puedo cerrar esto, dado el tema de la mesa, y omitir la magnífica exposición que acabamos de escuchar hace un rato. La magnífica exposición de la profesora Lucía Sebastião. Hablar del multiculturalismo y el derecho penal, hablar de sistemas jurídicos paralelos y coexistentes y en materia penal es una pregunta que no solo deben formularse los africanos, no solo deben formularse algunos de nuestros países que la tienen incluso consagrada en su Constitución, otros que aunque no la tengan consagrada lo tenemos que reconocer de alguna manera, sino que creo que tenemos que formulárnosla todos. La pluralidad cultural e incluso las variables culturales ponen en crisis y nos obligan a repensar el principio de culpabilidad. Estamos ante una cuestión que plantea una disyuntiva civilizatoria que de alguna manera en el curso del siglo XXI se irá profundizando y habrá que decidirla. Para los países que reconocen el pluralismo normativo, es decir, justicia formal y justicia comunitaria o justicia tradicional, esto para otros constituye un escándalo. Sobre todo, pero ¿por qué viene este escándalo? ¿Cuál es la razón del escándalo? ¿Será que estamos formateados de alguna manera en una tradición jurídica de ley escrita? Sí, puede ser. Pero eso, a mi juicio, no es lo que escandaliza
cuando hablamos de sistemas jurídicos paralelos coexistentes. No nos puede escandalizar. Nuestra lengua, esta lengua que hablamos, se asienta con un código, el fuero juzgo. El fuero juzgo regía para un grupo humano. El otro grupo humano se seguía rigiendo por el derecho romano. Y no pasó nada. De modo que desde el momento en que se consolida incluso la lengua que hablamos, sabemos que pueden coexistir sistemas jurídicos paralelos e incluso sistemas penales paralelos y simultáneos. Pero el escándalo, a mi juicio, viene de otra cosa. Normalmente las soluciones que dan los sistemas comunitarios o tradicionales no son soluciones punitivas, son soluciones reparadoras, son soluciones restitutivas. Rara vez se llega a situaciones extremas, y la situación extrema es la expulsión de la comunidad. Rara vez llegamos a otro tipo de soluciones, a otro tipo de decisiones. Justamente todos sabemos cómo tratan de desacreditar la Constitución boliviana y el reconocimiento de la justicia comunitaria que hace la Constitución boliviana, sosteniendo que esa justicia es la que abre el camino al linchamiento. Cuando el linchamiento, desde su propia etimología, sabemos que no tiene nada que ver con nuestras culturas tradicionales, es un producto norteamericano, si se quiere. De no reconocerse la existencia de una justicia comunitaria y de la forma de resolver el conflicto comunitariamente, estaríamos incurriendo en una violación de nuestro propio derecho positivo legislado. Un principio básico de nuestro propio derecho positivo legislado es la prohibición de la doble punición por el mismo hecho. La justicia comunitaria funciona, nos guste o no nos guste, es una realidad, y la sanción comunitaria es virtualmente inevitable. Si a la sanción comunitaria le sumamos la sanción formal del derecho escrito, del derecho legislado, tenemos dos penas por un mismo delito. Salvo que entendamos algo que parece que algunos que leyeron a Hegel en el ómnibus no lo creen, que es que lo prohibido no existe, ¿no? Entonces, como estaría prohibida la justicia comunitaria, la sanción comunitaria no existe. Los que interpretan a Hegel de esa manera, mejor que no manejen, porque si encuentran un elefante en la mitad de la calle, como está prohibido que se pare un elefante en la mitad de la calle, no lo van a ver, lo prohibido no existe, ¿no? Das Verboten existiert nicht. Bueno, la profesora nos acaba de plantear varias dudas sobre límites a la justicia comunitaria o tradicional. Creo que tenemos que elaborar finamente un principio, y un principio que tiene que ser totalmente realista. Creo que tenemos que elaborar el principio de economía de violencia. Cuando se da una duda sobre la intervención de la justicia comunitaria o la intervención de la justicia formal, entiendo que lo que debemos hacer en todo caso debe ser un balance de violencia. ¿Qué intervención es menos violenta? Y sobre todo, si el conflicto ya se ha resuelto, nos guste o no nos guste, pero se ha resuelto, no intervengamos con la justicia penal. Esto, claro, está el límite de la dignidad humana, pero cuidado con el límite de la dignidad humana que entendemos por tal. A veces la justicia tradicional reparte algunos latigazos, es cierto, hay justicias no tanto como castigo físico, más bien a veces, antropológicamente, muchas veces es un ritual de reincorporación, pero de alguna manera hay unos latigazos a veces.
3, 4 latigazos, claro. Me acuerdo en algún país, nuestro hermano acá de América Latina, que una de las sanciones comunitarias es enterrarlo al sujeto hasta acá y orinarle en la cabeza. No, cuidado, no tenemos que oficializar. La justicia comunitaria es comunitaria, la justicia tradicional, es consuetudinaria. No podemos poner un juez a orinarle en la cabeza al sujeto, no. Pero me pregunto, si nos dan a elegir a nosotros, con toda esta cultura de derecho legislado, etcétera, ¿qué preferiremos, 3 latigazos o 3 años de prisión? Y creo que vamos a preferir los 3 latigazos. Es decir, cuidado, midamos siempre en la violencia de la intervención. Nosotros con nuestra intervención penal, con la policía, etcétera, con el desastre que muchas veces producimos, estamos generando mucha más violencia que la solución aparentemente violenta a primera vista que podría generar la justicia tradicional o la justicia comunitaria. En el fondo, el escándalo proviene de que el reconocimiento de otras formas de solución del conflicto deslegitima el concepto de pena que nosotros sostenemos. Nos pone ante la realidad de que hay formas de resolver el conflicto, formas restitutivas, formas conciliatorias, formas de darle los 2 latigazos como un ritual de reincorporación, que, bueno, sin acudir a nada de lo que nosotros tenemos como pena formal, resuelven el conflicto y restablecen la paz en el seno de la comunidad. Realmente, esto sí es un desafío civilizatorio. Es un terrible desafío civilizatorio porque nos dice, bueno, pero si estas soluciones son posibles, ¿por qué ustedes no las adoptan? ¿Y por qué siguen teniendo esta solución, esta pena, este encierro, Me decía un colega de África hace algunos años, la prisión es un problema que nos lo trajeron los europeos, nosotros no lo conocíamos, y efectivamente, sí. Y la respuesta, naturalmente, somos penalistas, cada uno de nosotros tiene un tratado escrito, un libro escrito, todos empezamos legitimando la pena con alguna teoría, por regla general, y si no tenemos una teoría mezclamos varias y decimos que la pena sirve un poco para todo, pero en el fondo cada día tenemos menos argumentos de legitimación de la pena en la forma en que la estamos manejando. ¿Por qué? Porque creo que ha llegado el momento de decir la verdad. La pena no tiene fundamento racional. La pena es, en esencia, venganza. Claro, no lo podemos decir en un tratado de derecho penal porque nuestro derecho penal es racional y la venganza no lo es. Los únicos que lo dijeron claramente, y lo dijeron porque renunciaban a toda racionalidad, fueron los penalistas del nazismo. Hay que leerlos, hay que estudiarlos. Estoy haciendo en este momento con algunos colegas una investigación sobre el discurso de Freisler. Es interesantísimo. En un momento dice, en el fondo lo que hay es expiación, venganza. No lo podemos explicar filosóficamente, dice Freisler, pero ¿qué importa? Está viva en nosotros. Y mientras exista el pueblo alemán, existirá la venganza. Más confesión. Claro que nosotros la ocultamos y decimos, no, bueno, cuidado, no. Últimamente ya como faltan argumentos, entonces se dice prevención general positiva, el prestigio del sistema. Y sí, tiene éxito, prestigia el sistema. Pero la pregunta que sigue no la contestan. ¿Y por qué prestigia el sistema? Porque satisface la venganza, claro. No cabe duda. Lo otro sería decir, prestigia el sistema porque la gente cree en la prevención general negativa. No, esto no se puede decir. Si cree en la prevención general negativa es una estafa. Y si funciona la prevención general negativa, entonces no invente la positiva. Manéjese con la negativa. Bueno,
Sí, tiene eficacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque satisface la venganza, no cabe la menor duda. Hemos llegado al momento de confesar la irracionalidad. Y lo único que queda como racional es un derecho penal que trate de pararla. Sí, eso puede ser racional, pero el poder punitivo es muy difícil que pueda recuperar racionalidad. Creo que el multiculturalismo, les decía hace un rato, desafía el principio de culpabilidad. La ministra lo ha planteado con toda claridad. No puedo reprocharle a nadie que no haya ajustado su conducta a un valor que no pudo comprender. Y no puede obligarme a nadie a comprender un valor que pertenece a otra cultura. Comprender valores, nos decía claramente la ministra, es internalizarlos. La introyección o internalización de valores no es el simple conocimiento de la prohibición. Conozco la prohibición, pero si no la puedo hacer parte de mi equipo psicológico, no la puedo incorporar a mi sistema de valores, nadie me puede reprochar que no adopte mi conducta a ese valor o a ese desvalor. En este sentido, el Código de Perú hace rato siguió el camino que había sugerido del error de prohibición culturalmente condicionado. Naturalmente siempre están los objetores, sale el otro, bueno, pero si el antropófago se come a alguien en la calle, no. Habrá alguna medida administrativa en último caso, pero no tenemos antropófago. Por lo menos en América Latina no hay. No sé, ahí los uruguayos tienen el problema de si se comieron a Solís o no cuando llegó los charrúas, pero si lo hicieron mejor. Miren lo que hicieron los mexicanos, lo invitaron a Tenochtitlán y miren lo que les hizo. Esto se lo comieron, bueno, mejor. Pero desde entonces no hay casos. ¿Dónde está la objeción o qué les molesta de eso? La propiedad, el concepto de propiedad que nosotros manejamos, las comunidades originarias no lo manejan. Eso es lo que molesta, no nos llamemos engaño. Por eso creo que hay que defender el concepto más tradicional de culpabilidad y profundizarlo. No en vano nos llega algún discurso jurídico que dice no hay que destruir ese concepto, la culpabilidad tiene que ser la medida de la necesidad de prevención general positiva. La culpabilidad es la medida de lo necesario para prestigiar al sistema. Qué bien. Y cuando llego a nivel de la imputabilidad ya la cosa es loca. Es totalmente irracional. Me dicen, bueno, no, como el loco no genera la necesidad de prevención positiva porque no demanda venganza, porque está loco, entonces no hay ningún problema. Claro. Entonces, no me interesa si realmente está loco o no está loco. No. Si está cuerdo, pero creen que está loco, no hay pena, porque no hay necesidad de prevención general positiva. Ahora, si está loco y creen que está cuerdo, tiene que haber pena, porque entonces surge la necesidad de vindicación. Esta es la consecuencia de la práctica de la teoría, por así decir. Por eso creo que hay que profundizar el propio concepto tradicional de culpabilidad. Y aquí cuidado con lo cultural. Volvemos también a lo mismo, aunque no tengamos características étnicas tan diferenciadas. Hay variables culturales, hay subculturas, y en nuestras sociedades estratificadas hay marcadas subculturas. Mi padre está preso, mi madre ejerce la prostitución, en mi barrio todo el mundo roba, y al que no roba lo tratan de afeminado. ¿Será una cultura que reduce el ámbito de determinación? Me parece que sí. Y son variables de nuestra cultura, son variables que encontramos en nuestras concentraciones urbanas. Creo que
el multiculturalismo, el pluriculturalismo, incluso las variables subculturales que tenemos en nuestras propias sociedades son un desafío al concepto de culpabilidad y creo que los tenemos que manejar prudente y adecuadamente dentro del concepto tradicional de culpabilidad. El derecho penal del sur debe ser realista, de lo contrario estamos perdidos. Si no somos realistas, si no manejamos estas realidades y estos niveles de reproche, nos vamos convirtiendo en cómplices del control social represivo de los sectores hegemónicos. Y ese control social represivo es letal, es mortífero, hasta que llega un punto en que se convierte directamente en un crimen de Estado. Yo estuve escuchando en esta mesa discutir y disputar acerca del concepto de genocidio, el concepto jurídico de genocidio, y no subestimo los esfuerzos en individualizar el concepto, pero desde la perspectiva del penalista no puedo dejar de observar que hay una cantidad de homicidios de Estado que son masivos, que en su extremo pueden configurar la Shoah, sí, pero que también se suelen cometer por goteo, día a día. Se comete con escuadrones de la muerte, se comete con ejecuciones sin proceso, se comete con muertes en motines o masacres carcelarios, se comete con tortura que se le fue la mano, se comete con supresión de testigos inoportunos, etcétera. Algo que algún día llamamos las muertes anunciadas del sistema penal. El penalista del sur no ejerce el poder punitivo, pero debe teorizar para enseñarle a sus jueces que también que hay penas ilícitas que se cumplen, hay penas ilícitas que se ejecutan y que las debe tomar en cuenta a la hora de imponerle una pena lícita. Sí, esto en el norte no se plantea por regla general. Nos guste o no nos guste, tenemos un sistema penal violento. Nos guste o no nos guste, tenemos torturas. No nos podemos conformar diciendo, no, como no tenemos tortura sistemática, la tortura no existe. No, existe. Quizá no sistemáticamente, pero existe. Existe cultura, existen malos tratos, existen cárceles superpobladas donde hay motines, donde muere gente, donde otros resultan lesionados, donde uno pierde un órgano, queda tuerto, donde se contagian enfermedades, etc. Todas estas son penas. Penas ilícitas, sí. Penas prohibidas, sí. Pero penas. Hay penas prohibidas y penas no prohibidas. Estas son penas prohibidas. Bueno, cuando se ejecutó la pena prohibida, a la hora de imponerle la pena lícita se la tengo que descontar. De lo contrario, vuelvo al Hegel de hace un rato, el elefante en la mitad de la calle. Lo prohibido no existe. No, lo prohibido existe y existió y hay que tenerlo en cuenta, por lo menos a la hora de imponer la pena lícita. Ahora, si hay que absolverlo, mala suerte, porque ahí no se le puede dar un cheque en blanco para la próxima. Estas son algunas realidades y algunos problemas que nos plantea el poder punitivo del sur. Podría decir otros más. Creo que el pluriculturalismo, tal cual lo planteó la profesora Sebastián, es un hermoso tema para cerrar este congreso. Creo que nos enfrenta a decir, bueno, esa culpabilidad tan discutida como elemento propio del derecho penal, porque los demás elementos del delito, del derecho penal, los demás caracteres del delito, ahí nos ayuda el civil, nos ayuda, pero cuando llegamos a la culpabilidad, ese es nuestro, y ahí patinamos, ahí es donde realmente nos disolvemos. Bueno, ese elemento culpabilidad
ese reproche jurídico penal, sufre un enorme desafío con el pluralismo cultural. Pero creo que si lo profundizamos en su sentido originario tradicional, no tratando de esconderlo o de cambiarlo, escamotearlo por otra cosa, también de ahí podemos sacar las distintas soluciones. De esta manera retomo lo que decía el ministro sobre el proceso de democratización y de dinamización de la sociedad. El derecho penal no va a dinamizar la sociedad, no. La criminología nos puede explicar los procesos, cómo se van dando, cómo opera el poder punitivo para parar la dinámica democratizadora, la lucha de nuestros pueblos, ¿sí? El derecho penal no va a impulsar ninguna democratización, tengámoslo claro. Pero sí tiene una función fundamental y básica, que es la de contener las fuerzas que impiden la democratización y por ende la de posibilitar y garantizar el espacio de dinamización social de nuestros pueblos. Muchísimas gracias nuevamente a todos, muchísimas gracias a la Federación de Industria Panaderil de la provincia de Buenos Aires que nos ha atendido tan bien. Muchísimas gracias a los muchachos del Ministerio y de la Secretaría de Justicia de la Nación y muchísimas gracias a los muchachos de mi equipo. Sin ellos esto no se hubiera podido hacer. Gracias a todos y hasta siempre. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el segundo Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Nacional de La Matanza. A todos, muchas gracias.